gusta hablar y Martín no está por aquí, no está por aquí Martín. Es de una cosa que yo llamo la pibijayeridad, sentirse pibijayero, querer a este pueblo y tratar de contribuir en su crecimiento y en su desarrollo. Nuestro pueblo se organizó inicialmente en dos sectores bien definidos. Así no haya tenido en la fundación la definición de una plaza, de un cementerio, de un hospital. Pero aquí nosotros históricamente estábamos definidos por una línea imaginaria. Esa línea imaginaria que dividió el pueblo en que los que estamos en este momento de este lado, estamos en la mochila. Y los que estaban de aquel lado en la línea de los Escalantes, y la línea de Rafael Díaz Fandiño, por allá es la que es la 16. Los que estaban de ahí para allá eran el Palenque. ¿Ok? Y luego miren cómo nos hemos ido desarrollando y creciendo. Y hoy hay barrios como decía Camilo Mario Mosquera, el zoológico. Había sapos, gatos, micos, entonces hubo que esta vaina es un zoológico. Y miren cómo se originó el nombre de ese barrio, el curioso Camilo Mario. Pero de una de las cosas que yo les quiero comentar aquí es del valor y el reconocimiento de personajes que lo encarnaron en la ciudad, en el pueblo. Valores como el respeto, valores como la confianza y la seguridad. Miren, simpático. Yo voy a nombrar tres personajes que yo creo que muchos de los que están aquí son relacionados con él. O son sus ahijados, o los llevó a pedir una novia, o los casó, o los fió para el ejército. Miren, cuando aquí venía el reclutamiento militar, había un grupo de personas que no pasaban de 4, que eran quienes tenían esa capacidad, esa inteligencia intersocial, capaz de salvarnos de ese cuento de irnos para el ejército. Y siempre recurríamos, aquí no está nuestro amigo, recurríamos a quién, a Toño Fontalvo, o recurríamos a Salustiano Samper, o recurríamos al Niño Morrón. Vino de Remolino, pero aquí se quedó. O recurríamos de pronto a Alberto Pedrosa, o recogíamos de pronto a Huberto Romero. Y esas personas, sin que tuviesen una formación académica estructurada, tenían ese don, el don de la inteligencia intersocial, capaz de servir a una figura que mis colegas del derecho están aquí, es la figura de los medios alternativos de solución de los conflictos MASC, es la famosa conciliación. Entonces, miremos que nosotros tenemos aquí en nuestra gente esa tradición y esas costumbres. La tradición, yo pregunto, ¿cómo hacía Juan para ir a decirle al señor Pello que él se quería casar con la hija? No, ese no era capaz de ir a hablar con el suegro. ¿Qué hacía Martín? Se buscaba a uno de estos personajes y le contaba, mire, señor Huberto, lo que pasa es que yo tengo amores con la hija del señor Puche. Y usted sabe que Puche es un hombre muy jodido, entonces yo no le puedo ir allá a decir que yo me voy a casar con la hija, porque por lo menos la suegra me dice, no, ese es un pobre, ese es un desarrapado, ese ¿qué futuro vas a tener? Y entonces llegaba don Huberto, o llegaba, qué sé yo, don Toño Fontalvo, y le decía, hombre, pero mira, tú conoces a Martincito, hijo de Llana, oye, pelado serio, estudioso, buenas costumbres, hijo del señor Restrepo, mira, y hacían de esa persona que de pronto no fuera el mejor, tuviera el mayor dechado de virtudes, lo hacían hermoso, bonito. ¿Por qué? Porque el don de la palabra, el don de la intermediación le permitía convencer al otro señor. Y óiganme, lo que inicialmente era un conflicto, porque le dijeron, bueno, es que fue que Juancho se llevó a la hija de fulano, se la sacó. Y entonces para arreglar ese problema de se la sacó, un problema tremendo, porque el viejo decía, a donde lo vea le mocho la cabeza con la rula, y la tenía bien brillandito. Ese conflicto de te mocho la cabeza y la intermediación de uno de estos personajes como una prueba de confianza y de lealtad, ¿saben qué terminaba? En una cipote parranda, roncaña con gallina muerta. ¿O no se acuerdan?
A ver, óigame, y recuerdan cuando uno iba a pasar de la primaria al bachillerato, que tenía que pasar por la notaría, y entonces la mamá le insistía al papá, hay que ir a denunciar a los pelados. Era la ceremonia oficial del registro notarial. Hay que denunciar a los pelados. Y cuando llegabas allá a la notaría, donde Alejandro Bolaño, tal vez donde Germán Pertús, o donde Toño Campo, entonces, ¿qué pasaba? No, que tienes que traer 2 testigos. ¿Y yo a quién traeré? Nada, no corría mucho. En toda la puerta, en un taburete, estaba sentado Salustiano Sompero, Toño Fontalvo o Huberto Romero. ¿Y a cuántos de nosotros no nos firmó como testigos el registro civil? ¿Cierto, Guille? Pregúntele cuántas veces Hugo Pavón, mi padrino, tuvo que recurrir a esos personajes. Lo que no quiere decir es que nosotros tenemos unas tradiciones y unas costumbres que se nos están borrando y que se nos están perdiendo. Yo que tuve la oportunidad de irme y regresar, veo que se nos han perdido muchas y demasiadas. Y que estamos llamados a contribuir desde donde estemos al mejoramiento de esto. Por ejemplo, conocer la historia de nuestro pueblo, pero conocerla para bien. Romper la tradición cultural de esa forma que tenemos nosotros de expresar nuestra inconformidad. Nosotros somos muy amantes de expresar nuestra inconformidad en la esquina, en la cuadra, en la calle, pero no utilizamos los medios expeditos para reclamar nuestros derechos. Por ejemplo, la construcción de esta hermosa cancha. ¿Listo? En la esquina dicen, oye, el contratista tenía que colocar allí en ese espacio unas máquinas biosaludables. Mira, en esos tubos que hay ahí, debían ir unas lámparas. Oye, la parte exterior de las graderías debería estar pañetada. Pero lo dicen en la esquina, lo dicen en la cuadra. Cuando uno le dice, mira, utiliza el mecanismo adecuado. Yo no voy a firmar esa vaina, conmigo no te metes, no conmigo. Entonces miremos, nosotros tenemos que tratar de defender a nuestro pueblo, de volverlo una costumbre, pero de una manera contundente, pero elegante y sana. Esta cancha la entregaron, para poner un ejemplo, y las luces no duraron mucho tiempo. Tuvimos que iniciar una actividad que no ha finalizado, porque como el objeto del contrato no se ha cumplido, seguimos haciendo un proceso jurídico para que cuando de pronto vengamos el año entrante a hacer este conversatorio aquí, las cosas cambien. O sencillamente manejo con un poquito de aceite el asunto y todo siga igual. Sin embargo, mi llamado especial es si tenemos unos valores, si tenemos una tradición, si tenemos unas costumbres como gente buena, como gente sana, como gente capaz, tenemos que contribuir a la renovación y al mejoramiento de este pueblo. Créanme que para mí es inconcebible que yo no pueda, hoy agua de botellita, que yo no pueda tomar agua en mi pueblo. Nosotros cuando iniciamos tener acueductos, lo iniciamos teniendo una fuente de agua, que eran las bocas del río Viejo, cuando el río Magdalena desembocaba en la Ciénaga Grande a través del Caño Ciego, que después se denominó Siller, porque Siller fue el investigador que hizo el levantamiento de eso. Nosotros no podemos ser indolentes con eso. Empezamos tomando agua salobre de los 6 pozos que estaban ubicados allí, uno en el patio de mi casa, otro allá por el oriente y otro por allá por enfrente del puente. Esos pozos anillados, esa agua era salobre y dañina. Yo creo que Martín no se le alcanzó a dañar el pelo porque él ya no estaba aquí. Pero hoy, cuando la fuente de agua es el caño, seguimos tomando, sigue nuestra población, siguen nuestros niños, siguen nuestros infantes, como dijo la canción, muriendo lentamente por la parasitosis que puede generar en ellos consumir agua de esa naturaleza. Por Dios, blancos, negros, azules, pobres, ricos, medianos, abogados, pescadores, carpinteros, albañiles, todos recibimos la afectación. ¿Por qué no hacer una cruzada para que este pueblo dignifique su vida a través de la consecución y de la gestión de tener agua potable para esta gente buena,
para esta gente sana que ha sufrido tanto de todo tipo de violencias armadas, pero también la violencia de la negligencia administrativa. Oye, pensemos en eso. Y de aquí no nos podemos de ir sin esa consigna. Pibijay muy prontamente necesita tener agua apta para el consumo humano. Por favor, abrir el grifo. No, que no solamente que tenga presión, abrir el grifo y encontrar lamitas y cosas de caño directamente de esos indolentes. Yo no me explico cómo la dirigencia actual se queda tan tranquila viendo cómo matan a la gente, por favor. Esa es una violencia bien tremenda. Entonces mi llamado especial es eso: tradiciones y costumbres de este pueblo que fue fundado, que fue creado, que fue descubierto por la acción de españoles, o como dice Roberto Campos, que somos guaymareros, o como lo plantea Martín Luciano, que es un proceso de avance, crecimiento y de estaciones por el lado de Bolívar. Oye, con fundamento. Pero pensemos en el Pibijay de hoy, que no se nos vaya de la cabeza, y que en tiempo no muy lejano pensemos de manera organizada pero contundente a llamar la atención para que esa población, para que ese futuro y para que ese presente nuestro cambie, que haya agua potable, que haya control para el consumo de las drogas, que eso nos... Vea, aquí en Pibijay sabíamos quiénes eran los 4 marihuaneros y ya no pasaba de ahí, ¿cierto? En el Palenque había un man que tenía una bicicleta que vestía con zapaticos blancos, toda esa vaina, yo no sabía quién era. Pero hoy cualquiera de estos muchachos está a portas del consumo de sustancias psicoactivas, ollas de consumo de marihuana, inseguridad en algunos sectores en donde usted... Óigame, yo no sabía que aquí hay zonas vedadas en las cuales usted no puede pasar en la noche si no paga la vacuna o si no lo atracan en cualquier parte. Entonces, miren, pensemos en eso. Si bien venimos a hacer una reflexión sobre lo histórico, también venimos a hacer que la costumbre de vivir bien tenga concurrencia con la tradición. Ustedes los invitamos, es un llamado que nos hacemos todos. Yo soy uno de los soldados que se pone al frente de esa causa. No voy a tirar piedra. No, decimos que lo hagamos de manera sensata, pero de manera contundente. Y que pensemos que las nuevas generaciones estamos llamados a organizarnos para ello. Que sí hay futuro y que sí se puede, porque ciudades y pueblos vecinos nuestros lo han logrado y lo han alcanzado. Ya viene Martín Luciano otra vez con la misma vaina. Mire, otra vez Roberto Campos. No, por favor, porque esa es una de las cosas que nos está acabando. No reconocemos nuestros valores, menospreciamos lo nuestro. No tenemos proyecto de vida futuro. Entonces la invitación es para eso, que adquiramos entonces una tradición, sobre la tradición, unas costumbres que nos conlleven a mejorar la situación de este pueblo. Esto no puede seguir así. Este pueblo está colapsando. La gente siente, la gente está inquieta y hay necesidad de canalizar esas inquietudes, pero en pro del mejoramiento de las condiciones de este pueblo. Yo me voy a quedar hasta allí dejándoles esa reflexión y reiterando que soy un amante de la historia de nuestro pueblo y que yo me voy a poner del lado de los que me van a acompañar para trabajar por mejorar este pueblo. Estamos llamados a eso y eso debe ser un gran compromiso de este foro. Muchas gracias. Bueno, era Manuel Niño Camacho. Le hacemos el llamado a Luis Pinzón. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Voy a referirme a lo que ya muchos han hecho referencia sobre la fundación de Pibijay. Ya han dicho y ya lo saben que fue fundado en el año 1774, que vivieran aquí los indios Chimila y que se inventaron el cuento que lo había fundado José Flores de Longoria y Sánchez y otro ahí. Resulta que fue fundado por unos guaymareros que fueron los que se asentaron en esa época a orillas de Caño Ciego. Exactamente en el año de 1774. En el año de 1912 le dieron a Pibijay la municipalidad mediante ordenanza número 74 emanada de la Asamblea del Departamento del Magdalena hace exactamente
138 años de ser municipio. Hablando de Caño Ciego, que fue donde comenzó la fundación de Pibijay, por ahí se inventó, no sé qué sabio sería, de cambiarle el nombre a Caño Ciego por Caño Schiller. Schiller es un canal que construyeron unos alemanes de apellido Schiller, de Río Magdalena hasta la ciénaga del Cerro de San Antonio en época de verano, para vertir sus aguas y a su vez irrigarlas en esta región. Caño Ciego nace en la ciénaga del Cerro, tiene un recorrido de 1500 kilómetros hasta desembocar al Río Viejo o Río Fundación. A su vez vierte sus aguas a la ciénaga grande de Magdalena. Caño Ciego aparece con muchos nombres en todo su recorrido. Antes de llegar a Pibijay se llama el Caño Matías, más abajo el Caño de la Hierba, más adelantico el Caño Mequejo, arribita el Caño Flores, más allá el Caño Santa Rosa, después el Caño de la Concepción, por allá lejos el Playazo es un playón, para allá lejos el Caño de las Tinajas, y así sucesivamente. Lógicamente que se va perdiendo porque esto de aquí en adelante se convierte en unos complejos lagunares. Como hablábamos de la fundación de Pibijay, Pibijay, como lo dijeron mis antecesores, es un pueblo sin historia. Hasta nos cambiaron la patrona que Pibijay tenía. La patrona de Pibijay era Nuestra Señora Rosario de la Victoria. Después se inventaron que era San Fernando. El busto lo trajo el doctor Carlos Guerrero de España, el guerrero viejo que vivía aquí, el padre de Carlos José. Así que Pibijay es un cúmulo de falta de historia. Pibijay, debido a su extenso territorio, Planeación del Magdalena decidió en esa época dividirlo en microrregiones. Pibijay se encuentra como cabecera municipal a Pibijay y tiene jurisdicción sobre los corregimientos que ustedes conocen: Carmen de Magdalena, San José de la Montaña, Media Luna, La Piedra, Garrapata, La Bianca, etc. Debido a su extensión, territorial y en corregimiento, Planeación Departamental decidió dividirlo en microregiones. San José de la Montaña, Las Piedras, Las Canoas. La sede de esta microrregión es la cabecera municipal, Pibijay, por su posición geográfica ventajosa, y además es el centro de convergencia de las demás microrregiones. También conformaron la microrregión de Piñuela, conformada por los corregimientos de Piñuela, Caraballo, Placitas, Paraíso, Chinoblaja, Bianca. Esta microrregión, la sede es el corregimiento de Piñuela, el cual está con algunas ventajas de categoría económica y productiva, que significa una potencialidad para la microrregión y su desarrollo. Hubo una microrregión que conformaba el municipio de Pibijay y fueron disgregados
algunos corregimientos y veredas circunvecinas para la conformación de la municipalidad de Sabanas de San Ángel. En una ocasión se resolvió aquí la cuestión que se presentó gente de apellido Polo, porque eso era lo que decía, aquí había un José Celestino Polo que vivía de aquel lado. La corona española, mucha gente en contraprestación a su servicio, comenzó a adjudicarles acciones sobre unos petróleos que había aquí, de ahí las escrituras de Pibijay y sus petróleos. Según José Celestino Polo tenía varias acciones. Entonces todos los polos, casi todos los polos de Pibijay se consideraban dueños de esa región, de resultado de esa región. Yo creo que hasta Roberto Campos, que tiene descendencia Polo, fue allá. El profesor Chalo andaba con un poco de papel abajo el brazo, más digo yo. Una vez teníamos una charla de esta, que Pibijay no tenía historia, que Pibijay no tenía identidad cultural. Pibijay no podría tener historia, pero sí tiene identidad cultural. Y la identidad cultural de nuestro pueblo es el bollo yuca, porque ese llegó aquí con la fundación. Eso lo trajeron los que se asentaron aquí como manutención para su gente. Entonces de ahí nació la idea. En el año de 1889, hacer el Festival del Bollo Yuca en homenaje a una cantidad de señoras aquí en Pibijay que se han dedicado a esa labor de fabricar bollo yuca para la manutención de sus habitantes. Es por ello que yo quiero que se le dé un fuerte aplauso a esa señora que elabora el bollo yuca. Ojalá y llegue una que nos haga la demostración de cómo se hace el bollo yuca. Muchas gracias. Gracias, Diego Mimi. Vamos a culminar el tema, la reseña histórica de Pibijay, haciéndole el llamado a Héctor Iglesias y prevenimos a Jorge Luis Ternera. Quiero hablar sobre algunos pasos acerca de las diferentes fundaciones que se dieron en Nueva Granada, lógicamente incluyendo a Pibijay, perteneciente a Nueva Granada. Las fundaciones comienzan en 1510 hasta 1800. Fue una orden de la Corona de España. Óigalo bien, 1510 a 1800. La Corona de España, con el afán de conseguir riquezas, porque ellos tuvieron un lío serio en España y comenzaron una nueva situación a lo que denominaron conquista. Era una guerra, pero esa guerra se dio más por el precioso oro que por otros intereses. No era tanto dogmatizar a la gente, sino en busca de plata y oro. Eso se dio entre 1510 a 1800. En 1760, la Corona de España dice: tenemos que buscar la manera de penetrar más al fondo para conseguir recursos. ¿Qué pasa? Que ordena poblaciones, que se hagan poblaciones a la orilla del río Magdalena de la parte derecha y a la orilla del río Magdalena de la parte izquierda. En la parte izquierda estaba José Fernando de Mier, que estaba encargado de crear esas poblaciones. Entre esas nace Salamina, Sitio Nuevo, Remolino, en fin, todas esas poblaciones. Las poblaciones se suspenden durante 10 años, óigalo bien. Y en 1765, Fernando de Mier ordena al teniente militar que comience
una nueva era de poblaciones, porque había encomendado a un joven y no había dado los resultados. Ellos buscaban personas que realmente poblaran y que en cada población hubiese no menos de 50 personas, necesariamente casadas por lo católico. Eso se estaba dando, pero al primer encomendado para esto solamente pudo poblar tres horas, y le quitó la encomienda a ese señor y se la dio al teniente del ejército, se me escapa el nombre, Antonio de la Torre y Miranda. Antonio de la Torre y Miranda logra hacer unas 93 fundaciones y comienza a controlar al indígena, a los taironas y a los chimilas, que no permitían el paso de ninguna clase de productos hacia Cartagena. Santa Marta era un centro y Cartagena era el otro centro. Cartagena tenía 16 importantes centros que lo ayudaban a ser una población muy importante para la zona caribe. Y con el doctor Martín y con todos los panelistas aquí presentes, para luego concretar una verdadera historia. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos la real y verdadera ponencia de la historia de PBI. Les cuento algo. Quienes dicen que en PBI había una fundación, había un pueblo de indios, están en un error. Los indios nunca crearon pueblo. En las únicas partes en América que hubo pueblo fue en México y en el Perú, en donde se encontraron bases muy importantes para construir ciudades generadas precisamente por mexicanos y generadas precisamente por peruanos. Fueron los únicos pueblos de América que tuvieron una base sólida. Y si ustedes miran a PBI tiene un ordenamiento social y jurídico que proviene esencialmente de la corona española. Miren ustedes sus manzanas, 100% calles paralelas y carreras paralelas. Eso era la cuadrícula generada por el régimen español. Lo otro importante que ustedes encuentran en los pueblos fundados por españoles, y digo por españoles porque aquí Antonio Sánchez y Julián Varela, a pesar de vivir ahí en Guáimaro, eran de origen español. Tenían en mente una característica importante, que todo pueblo que se fundara, para que fuese respetado y reconocido ante la corona, tenía que tener una plaza y en el centro su iglesia o catedral, como decían ellos. PBI en su época se consideró parroquia, que era un territorio especial que la corona de España otorgaba a los pueblos importantes después de las ciudades que pertenecían a la corona de España. Pero lo importante aquí es saber cómo se dan las fundaciones. Se dan a través de un régimen militar, a través de las capitulaciones, se dan a través de Jorge Luis Ternera. Hola, buenas tardes. La verdad, escuchando esta serie de pronunciamientos de muchas personas que han tomado especial interés en rescatar, de escudriñar para buscar la historia nuestra, la historia de PBI, acéfala, no tenemos la historia y como tal vivimos de desinformación en información. PBI es un pueblo que adolece de ese pasado histórico porque no tenemos la documentación. Bien decía Roberto Campo que nosotros por los apellidos y por una serie de indicios podemos venir de la villa de Rosario de Guáimaro. También decía el doctor Restrepo magistralmente una teoría que comparto con él, porque ahí sí aquí hay indicios de que nosotros tenemos la influencia marcada del Bolívar, en ese entonces del Bolívar Grande,
¿Por qué? Por los barrios, por el Palenque, por La Mochila, por San Basilio, por todos esos indicios que uno desde que pisa el río hacia acá va encontrando. También tiene razón el profesor Fulgencio en su acuciosa investigación que le va a aportar, estoy seguro, al municipio de Pibijay una interesante investigación que nos va a servir de mucho. También el doctor Manuel Niño, que hace un aporte excepcional, y los demás compañeros, Merlin Mozo, hablando del pajarito, y todos los que me han antecedido. Pero cuando me refiero al descubrimiento de Pibijay, mire, que alguien dijo que hasta el santo nos habían cambiado. De pronto en su momento el doctor Carlos José Guerrero Padre trajo de España aquí a la parroquia de Pibijay un San Fernando hecho en madera con incrustaciones de oro y piedras preciosas, cosa que ya no las tiene. ¿Quién se la llevó? No sabemos. El doctor Guerrero en ese momento, no sé, no tengo la información si todavía se veneraba o ya habían empezado. Doctor Martín Luciano, usted que es devoto del santo patrono San Fernando con su familia, ya estaba constituido. ¿Y de qué forma se cambió el patrono nuestro de Pibijay, que entiendo era una santa, no un rey? Entonces eso nos tocará también ahondar sobre eso para buscar esa información. Hace más de, varios años vengo viendo en la Plaza de los Gallos, en la tarima del Antonio Villa, y en el anterior conversatorio allá en el local del profesor Chalo, manifestaba que hay una equivocación con la valla que está en el fondo de la tarima, y parece que no sé quién dirige eso. No ha habido poder humano para quitarle la desinformación a la gente de que Pibijay no tiene 105 años de cultura y de historia. Pibijay, si nos remontamos a su fundación, son 243, y si nos vamos a las chimilas que tenían cultura y que tenían historia, vamos mucho más allá. Entonces, cuando la gente se sienta en Bipi y contempla la valla que dice Pibijay 105 años, que ahorita son 104, pero van a haber 105 de historia, y dicen que este pueblo es nuevo, se equivocan cuando ponen eso, es erigido municipio en 1912. Hago la observación al profesor, a mi amigo Mimi, que habló de 135, se equivocó en el momento. Pero esa valla, que no sé quién la dirige, y que en su oportunidad nuestra gestora social le manifestaba que por qué se sigue en el error, por qué se sigue informándole a la gente que Pibijay tiene 104 años de cultura y de historia. Es que es grave, no es que ponerlo, y eso se debe al desconocimiento que tenemos de nuestra historia, porque no nos preocupamos. Hoy en día no tenemos casa de la cultura. Señora Gilma, usted que es emprendedora, que sé que va en su segundo año, yo sé que usted lo va a lograr. Ese es un detalle significativo. No tenemos casa de la cultura porque en su momento a alguien se le ocurrió donarla o cogerla para hacer el bienestar. Entonces nos hemos ido quedando rezagados en ese sentido. Mire, no tenemos la casa de la cultura. Entonces esa desinformación es imperante en los colegios y en todas partes estamos desinformados por esos ingredientes que le estoy comentando. Si no somos capaces de corregir una valla, que viene el visitante y que la ve, que es el lugar más visitado, porque no hay otro lugar más visitado por la gente que viene a Pibijay que la Plaza de los Gallos. Entonces le dejo la tarea a quien le toque, porque es que no sé, he indagado a quién le toca eso. ¿A quién le toca? ¿Quién maneja la tarima? Bueno, eso por ese lado.
Ahondando en nuestra cultura, en lo que nosotros somos, hacía yo una crónica de una familia que se había ido muchos años aquí de Pibijay y me escribió, me decía: Jorge, el último deseo de mi padre, que ya es un anciano, que fue campesino de la Colorada, tú sabes las circunstancias como salimos nosotros de Pibijay. Yo quisiera, y él anhela, volver a Pibijay, pero quiere volver a Pibijay siquiera por un día, para experimentar lo que es ser pibijayero, para experimentar lo que él vivió en Pibijay siquiera un día. Y nos ha pedido encarecidamente que lo llevemos a Pibijay. Ya la casa la vendimos, no tenemos nada sino los recuerdos. ¿En qué nos puedes ayudar? Le dije: mucho. ¿Qué quieres que haga? Me dijo: localiza la casa donde nosotros vivíamos, está en el barrio El Palenque, búscala y acondiciónala para que mi padre vaya y siquiera duerma una noche en esa casa para que recuerde lo que es ser pibijayero. Y le hice la tarea en menos de un mes. Encontré la casa y afortunadamente estaba en arriendo. La tomé, había sufrido unas modificaciones y la cogí y empecé a cambiarla. Le dije cuáles eran las costumbres, me explicó todo. Mi papá salía para la Colorada en el burro, mi papá, toda la historia. Y empecé a coger cada uno de los rincones de la casa, cada sitio, y empecé a cambiarla, lo que ya le habían cambiado, y a ponerle. Y le dije: pueden traerlo. Lo trajeron. Cuando llegó en la camioneta de ellos, y cuando se iba a bajar, con lágrimas en los ojos, pidió que le descalzaran los pies. Cuando pisó dijo: quiero sentir la arena de mi pueblo, quiero sentir la arena que no he sentido en ninguna de las partes donde he estado. Se bajó y pisó la tierra. Yo le había cambiado el portón por uno de tranca, porque me dijeron que el portón era de tranca. Corrió las trancas y siguió, y vio la riata. Cuando vio la riata, vio el col, la cebolla, el ají, y empezó a deshiervarla con lágrimas en los ojos. Mirando el patio, allá alcanzó a ver la caballeriza. Estaba el viejo burro que lo acompañó en la Colorada. Estaba también la cocina humeante. El fogón estaba puesto en la hornilla. Llegó y dijo: callen la troja. Dijo: papá, allá hay maíz. Bájenme unas manos de maíz y tráiganme la totuma grande. Le trajeron la totuma grande, que por supuesto yo la había conseguido de esas del difunto Chevo, mi gran amigo, que Dios lo tenga en su gloria. Desmenuzó el maíz, lo desgranó y empezó a llamar las gallinas, los patos, los pavos, todo lo que le había conseguido, y se le reunieron hasta unas palomas y le revolotearon en la cabeza. Y empezó a derramar las lágrimas y exclamó: al fin estoy en mi tierra, al fin estoy en Pibijay de mi alma. Terminó la faena, cogió un asiento, lo corrió hacia el horcón y lo recostó. Papá, aquí tiene el abanico. Este abanico se lo hizo Julio Fontalvo de Palma de Vino, papá. Lo cogió y lo estremeció y se abanicó. Todos los nietos lo rodeaban, los bisnietos lo rodeaban, los hijos y los vecinos que habían sabido que don José llegaba, que el señor José llegaba, ese campesino que se había desgastado el lomo de un burro para conseguir el sustento de su familia y que los había llevado a la ciudad para ser grandes porque no tenían oportunidad en este pueblo desvalido. Sirvieron la comida, pusieron hojas de plátano en la mesa, las cucharas de palo rodaban, pero antes el achotero ya se había sumergido en la olla del sancocho, lo pidió de carne salada. Qué bien nos caería un sancocho de carne salada. Seguidamente comieron y dijo: ahora sí, llévenme a recorrer mi pueblo, llévenme a recorrer cada rincón. Quiero recorrer todo este tiempo que he perdido en ciudades distintas cuando me fui y dejé mi pueblo por la violencia. Lo llevaron al mercado, lo llevaron a la salida de Fundación y vio la margen derecha, dijo: por aquí me iba yo hacia la Colorada. Se pasó a la margen izquierda y dijo: por aquí venía yo de la Colorada. Llorando, y alcanzó a ver un campesino que venía y me dijo: ¿cuántos vienen? Vengo yo solo.
porque ya no hay burros, porque se desgastaron los burros, porque ahora la Colorada, los pocos que van en motocicleta. Y tristemente dijo, ¿cómo está? Se está acabando mi pueblo en cuanto a la agricultura. Merlin Mozo, usted sí que sabe de agricultura y yo sé lo que ha hecho usted por esa Colorada, por eso lo felicito. Como sé también de los alcaldes que han procurado, pero que se quedan en promesas, y espero que este que tenemos, el doctor Eduardo Villa, no se quede en promesas con relación a la Colorada. Seguimos la historia, se va, recorre el puente, recorre el campo, va hacia la Angostura, va hacia Sabana, pidió que lo llevaran donde vivía la comadre Esther, la comadre Juana, el compadre Juan. Pasaban, ya ellos no existían, existían las casas únicamente. Al atardecer llegó exhausto a su casa, dijo, sáquenme la mecedora, se sentó enfrente en su sardinel y la gente, los chiquillos llegaban, señor José, ¿cómo está? Bien, mijito, aquí en mi tierra. Llegó la oración, le dijo, papá quiere el musengue, dijo, no me pregunte, tráigame lo que me está comiendo la plaga. Se dio unos musengazos, a las 8 de la noche dijo, es hora de retirarme. Se retiró, pero sin antes decirle a los vecinos, como toda esa gente buena de nuestros barrios, como toda esa gente pobre buena de nuestros barrios, buenas noches vecinos, buenas noches Mane, buenas noches Juan, buenas noches María. Se encerró, cogió la tranca de Coralibe y la corrió, abrió la puerta y ahí estaba la cama de tijera. Dijo, no quiero sino una hamaca para la próxima avenida, pero en esta me dan mi cama de tijera. Ahí estaba, le dijo uno de los hijos, papá, ¿y tiene la mica? Le dijo, no, yo no orino en mica porque en mica orinan las mujeres. Y no la aceptó. Ya tenía cronometrado su organigrama, su cuerpo, que él sabía que a las 4 de la mañana tenía que levantarse a orinar por la puerta falsa. Antes de acostarse, cuando se acostó, miró el techo y empezó a contar los listones que soportaban las tejas. Ya sabía cuánto habían de venir.